Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual. Hoy vamos a continuar con la teoría de la unidad 7, la unidad de vectores en el espacio, y vamos a continuar con el punto 2. En el punto 2 vamos a tratar las operaciones con vectores. Os recuerdo que en la clase anterior vimos la definición de vector libre, vector fijo, hablamos también de coordenadas de un vector y de módulo. Hoy vamos a empezar, como he dicho, con las operaciones con los vectores. Vamos a empezar con la primera de ellas, que va a ser el producto de un vector por un número real. Como os dije en la clase anterior, podéis tener los apuntes por delante o bien podéis ir copiando en vuestro cuaderno. El folio funciona como si fuera la pizarra y podéis ir generando vuestros propios apuntes, como queráis. Vamos entonces con el producto de un vector por un número real. Vamos a ver primero la definición teórica, después vamos a ver qué es lo que ocurriría gráficamente cuando multiplicamos un vector por un número y luego lo vamos a ver analíticamente, es decir, ya con operaciones. Vamos primero con la definición entonces y la definición sería la siguiente. Dados un número real K perteneciente a los números reales, y dado un vector U, os recuerdo que los vectores se simbolizan con una flechita arriba, perteneciente a V3, que era el conjunto de los vectores del espacio. Entonces, el producto de K por U es igual a otro vector, es decir, cuando multiplicamos un vector por un número real, el resultado que obtenemos es otro vector. Y es un vector que tiene, que es un vector que denotamos como K por U y que tiene o que cumple lo siguiente. Tiene la misma dirección que el vector U, ¿vale? Sigue teniendo la misma dirección, la dirección no varía. Si K es mayor que 0, si el número por el que multiplicamos es un número positivo, entonces el vector K por U tiene el mismo sentido que el vector U. Y si multiplicamos por un número K menor que 0, un número negativo, entonces tiene sentido contrario al del vector U. ¿De acuerdo? Para recordar un poco, cuando hablamos de dirección, hablamos de la dirección de la recta en la que está el vector. Cuando hablamos de sentido, podía haber dos sentidos, o bien este de aquí, o el sentido contrario sería este de aquí. Este era el origen del vector y este el extremo. Y luego, con respecto al módulo, el vector K por U cumple lo siguiente. Tiene de módulo el valor absoluto de K veces el módulo de U. Es decir, dicho de otro modo, el módulo del vector K por U es igual al valor absoluto del número K multiplicado por el módulo de U, siendo el módulo lo que mide este vector. ¿De acuerdo? Entonces, repasando, el vector K por U tiene la misma dirección que U, tendría el mismo sentido si K fuera un número positivo y sentido contrario si K fuera un número negativo.
y el módulo queda multiplicado por el valor absoluto de K. Vamos a ver lo que está ocurriendo ahí de manera gráfica. Gráficamente, es decir, mediante un dibujo, gráficamente lo que está ocurriendo es lo siguiente. Si este fuera el vector U, imaginaos que queremos calcular 3 veces el vector U, 3 por 1. Entonces, el resultado sería el siguiente, sería coger el vector U y colocarlo. Este sería U, U y U, y este vector grande sería el vector 3U. Es un vector paralelo a U, tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido y su módulo es el triple del módulo de U, quedaría multiplicado por 3. Mide 3 veces U. Y por ejemplo, si quisiéramos calcular el vector menos 2U, teniendo en cuenta que U es este vector, el vector menos 2U sería, como es negativo, tendría signo contrario al de U. Sería menos U y menos 2 veces. Este vector sería el vector menos 2U. Tiene la misma dirección, el sentido ahora es el contrario. Este sería el vector 3U y este el vector menos 2U. Misma dirección, menos 2U tiene sentido contrario y además el módulo es el doble, es decir, el módulo de U multiplicado por el valor absoluto de menos 2. Eso gráficamente, y ahora analíticamente, es decir, ya haciendo cuentas, se cumple lo siguiente. Si el vector U tuviese coordenadas ABC, entonces el vector K por U lo que haría es lo siguiente sobre las coordenadas. Cada coordenada quedaría multiplicada por K. Multiplicaríamos por K cada una de las coordenadas del vector. Por ejemplo, numéricamente, que siempre se ve un poco mejor, si U fuera el vector 1, 2, 3, pues entonces el vector 3U sería el vector resultante de multiplicar cada coordenada por 3. 3 por 1, 3 por 2 y 3 por 3. Es decir, sería el vector 3, 6, 9. Vamos a comprobar que efectivamente el módulo de este vector es 3 veces el módulo del vector U. Vamos a calcular para ello el módulo del vector U y luego lo vamos a comparar con el módulo de 3U. El módulo de U os recuerdo que se calcula como la suma de cada una de las coordenadas al cuadrado. Es decir, sería raíz de 1 más 4 más 9, que es raíz de 14. Además, creo que este ejemplo lo hemos utilizado ya en el punto anterior. Y el módulo del vector 3U se calcularía de la siguiente manera. Sería la suma de cada una de las coordenadas al cuadrado. Es decir, sería 9 más 36 más 81, que si lo sumáis os da 126. Pero si el 126 lo descomponemos y extraemos factores, sería 2 por 3 al cuadrado por 7. Extrayendo factores, el 3 al cuadrado saldría fuera. Y dentro se quedaría 3 por 7, 2 por 7, que es 14. Por lo tanto, es cierto lo que hablábamos del módulo. El módulo de 3U es 3 veces el módulo de U. Bueno, vamos ahora con la siguiente operación, que va a ser la suma de vectores. Como antes,
vamos a ver primero la definición, después vamos a ver qué es lo que estaría pasando gráficamente y después lo vamos a ver de manera analítica. Vamos con la definición que dice, dados dos vectores u y v pertenecientes al conjunto de vectores del espacio, v3, entonces la suma de u y v es igual a otro vector, es decir, si sumamos dos vectores el resultado va a ser otro vector, que vamos a denotar por u más v, que se obtiene usando una regla que se llama la regla del paralelogramo. Y en vez de explicarlo así de voz o escribiendo, lo voy a hacer mediante un dibujo. Lo vamos a hacer ya gráficamente, que es donde se ve bien cómo se utiliza esa regla. Y gráficamente estaría pasando lo siguiente. Imaginaos que tenemos un vector u y otro vector, por ejemplo, así, vector v. Y que queremos sumar esos dos vectores. Pues bien, para sumar esos dos vectores gráficamente lo que hacemos es, colocamos el vector u y en el extremo del vector u colocamos el origen de v y lo trasladamos hasta aquí, vector v. ¿De acuerdo? Repito, colocamos el vector u y en el extremo del vector u colocamos el origen de v. Pues bien, la suma sería este vector. El vector resultante, este sería u más v, el vector resultante de unir el origen de u con el extremo de v. Eso sería gráficamente y esta construcción se conoce como regla del paralelogramo. Analíticamente, sumar dos vectores es bastante fácil y además bastante intuitivo porque dados los vectores u, imaginaos que u tiene coordenadas u sub 1, u sub 2, u sub 3 y v de coordenadas v1, v2, v3, entonces la suma de u y v se calcularía sumando coordenada a coordenada, es decir, la primera coordenada de u con la primera de v y así sucesivamente. Es decir, u más v sería primera coordenada con primera coordenada y la sumamos, segunda con segunda y la sumamos, aquí una coma, y tercera con tercera. Ahora hacemos un ejemplo numérico. Vamos a por él. Por ejemplo, si el vector u fuera, por ejemplo, el vector 3, 2, 5 y el vector v fuera el vector 2, menos 1, 3, entonces el vector suma, u más v, sería el vector resultante de sumar primera coordenada de u con primera de v, segunda con segunda y tercera con tercera. Es decir, sería el vector 5, 1, 8. Y hasta aquí la suma de vectores. Vamos ahora con la tercera operación, que va a ser la resta o diferencia de vectores. Lo hacemos igual que antes. Primero definición, después un dibujo, como sería gráficamente, y después de manera analítica. Vamos primero con la definición que dice,
dados de nuevo dos vectores u y v, vectores del espacio. Entonces, la resta o diferencia de u y v es igual a otro vector. De nuevo, al restar dos vectores, obtenemos otro vector que vamos a denotar como u menos v. ¿Y qué se obtiene? Sumando a u el opuesto de v. Es decir, lo que hacemos con esto es transformar la resta en una suma. Es decir, dice, le sumo a u el opuesto de v. Y a partir de ahí, como lo hemos convertido en una suma, ya podemos aplicar todo lo anterior, la regla del paralelogramo, etc. Vamos a ver cómo quedaría entonces gráficamente la resta de dos vectores. Gráficamente, al igual que antes, imaginaos que tenemos el vector u y el vector v. Para restar dos vectores, hemos dicho que lo que hacemos es sumar a u el opuesto de v. Es decir, en vez de v, tendríamos su opuesto, menos v. Y ahora aplicamos la regla del paralelogramo, es decir, colocamos el vector u y ahora en el extremo de u colocamos el vector menos v. Y utilizando la regla del paralelogramo, si unimos el origen de u con el extremo de menos v, tendríamos el vector buscado, u menos v. Eso gráficamente, aplicando la regla del paralelogramo, y analíticamente también sería muy intuitivo. Vamos a restar coordenada a coordenada. Dados u de coordenadas u sub 1, u sub 2, u sub 3 y v con coordenadas v1, v2, v3. Entonces la resta de u y v va a ser el vector resultante de restar coordenada a coordenada. Primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Ese sería el vector resta analíticamente. Por último, vamos a ver un ejemplo numérico. Por ejemplo, si u fuese el vector 3, 2, 5 y v fuese el vector 2, menos 1, 3, entonces u menos v sería el vector resultante de restar coordenada a coordenada. Es decir, 3 menos 2, 1, 2 menos menos 1, 3 y 5 menos 3, 2. Pues hasta aquí las operaciones con vectores. Bueno, vamos con el apartado 3 del tema, titulado Combinación lineal de vectores y dependencia lineal. Vamos a ver qué es eso de una combinación lineal de vectores y qué es eso de la dependencia lineal. Y vamos a empezar por las dos definiciones formales y luego veremos unos cuantos ejemplos para aclarar un poquito términos. Entonces vamos a empezar con definir primero lo que es una combinación lineal de vectores. Dado un vector v
perteneciente a V3, al conjunto de los vectores del espacio. Se dice que V es combinación lineal de los vectores U1, U2 hasta U(n) si existen ciertos números reales, x1, x2, xn, tales que se puede escribir v como el primer número por el primer vector, x1 por u1, el segundo número por el segundo vector, este es u1, y así sucesivamente hasta el enésimo número por el enésimo vector. Esto es u, ¿eh? ¿De acuerdo? Esa es la definición formal. Normalmente, bueno, las definiciones formales en principio puede que no se entiendan muy bien, pero luego con los ejemplos vamos a intentar aclarar algunas cosas. Entonces, esto en cuanto a la definición de combinación lineal. Vamos ahora con la segunda parte del apartado, que es la dependencia lineal. Y entonces se dice que los vectores, aquí se me han olvidado las flechitas, ahora que lo estoy mirando, ¿vale? Son vectores, tienen que tener la flechita arriba, que no se os olvide. Pues se dice que los vectores u1, u2, igualmente hasta u(n) son linealmente dependientes, para no estar escribiendo continuamente linealmente dependientes, que la verdad que es bastante largo. Vamos a poner simplemente L.D. linealmente dependientes. Si al menos uno de ellos es combinación lineal de los restantes. Lineal de los restantes. Ya os digo, esta es la primera parte teórica y vuelvo a repetir otra vez que en los ejemplos pues lo veremos de manera más clara. Bueno, hemos definido lo que son vectores linealmente dependientes y por lo tanto también existirán los vectores linealmente independientes. Pues en caso contrario, en caso de que no se cumpla lo anterior, se dice que los vectores son linealmente independientes, es decir, en el caso de que no podamos escribirlo como combinación lineal de los restantes. Linealmente independientes. De igual forma, para no escribir siempre linealmente independientes, que es bastante largo, vamos a escribir simplemente LI, linealmente independientes. Y bueno, una observación o una nota que nos facilita también un poco todo esto de la dependencia lineal es que dos vectores son linealmente dependientes si y solo si son proporcionales. Es decir, un vector es el triple del otro, el doble del otro, la mitad. ¿De acuerdo? Hasta aquí la teoría. Quizás os hayáis quedado con la teoría un poco contrariados, no sabéis por dónde
por dónde viene la cosa, de qué estoy hablando, pero como siempre con los ejemplos pues todo se aclara un poco más. Vamos a por ellos. Vamos a ver un primer ejemplo. En este primer ejemplo, por ejemplo, supongamos que tenemos los vectores 7, 1, menos 7, 1, menos 2, 4 y 2, menos 1, 1. Este conjunto de vectores que yo os he escrito es un conjunto de vectores linealmente dependientes. Esto os lo estoy diciendo yo. Más adelante averiguaremos un método para saber cuando un conjunto de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente. Como todavía no sabemos hacerlo, ya os digo yo que este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Por qué? Pues porque el primer vector, el 7, 1, menos 7, se puede escribir como combinación lineal de los dos restantes. Es el primer vector multiplicado por menos 3 más el segundo vector multiplicado por 5. Podéis comprobarlo. Menos 3 por 1, menos 3, más 5 por 2, 10, menos 3 más 10, 7, nos da la primera coordenada. Haciendo las operaciones coordenada a coordenada, podéis comprobar que eso es cierto. Eso es cierto porque yo os lo estoy diciendo, pero imaginaos que no se vea tan claro, que no veamos a simple vista que la combinación lineal es esa. Entonces podríamos hacerlo de otra forma. Hay muchos ejercicios donde os pide hallar la relación de dependencia lineal. Os voy a enseñar cómo se hace eso. Relación de dependencia lineal. Imaginaos que os dicen, este conjunto de vectores es linealmente dependiente, halla la relación de dependencia lineal. Yo os la he dado aquí, pero claro, eso a veces no se ve tan fácil, no se ve a simple vista. Entonces, para hallar la relación de dependencia lineal, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Si son linealmente dependientes, es porque un vector se puede escribir como combinación lineal de los otros dos. Es decir, existen A y B números reales, tales que este vector se podría escribir como A por 1 menos 2, 4, más B por 2 menos 1, 1. Y ahora tenemos que averiguar estos dos números A y B. Para averiguar A y B, lo que vamos a hacer es operaciones con vectores. Multiplicar un vector por un número es multiplicar ese vector, en este caso por A por 1, menos 2A y 4A. ¿Veis? He hecho A por 1, A por menos 2, A por 4. Y lo mismo con el vector B, con el segundo vector, con el que está multiplicado por B. Sería 2B menos B y B. ¿De acuerdo? Ahora hacemos la suma de vectores, que sería primera coordenada con primera, segunda con segunda, es decir, A más 2B, segunda con segunda, menos 2A menos B, tercera con tercera, 4A más B. Y ahora igual o coordenada a coordenada. Primera coordenada con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Quedaría entonces A más 2B igual a 7, menos 2A menos B igual a 1 y 4A más B igual a menos 7. Es un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones con dos incógnitas y tres ecuaciones. Lo que vamos a hacer es coger dos de las ecuaciones, o mejor dicho, vamos a despejar una incógnita de ahí y sustituir en las otras dos, ¿vale? Por ejemplo, de la tercera voy a despejar la B. B sería menos 7 menos 4A. Y ahora voy a sustituirlo en la primera.
En la primera sería A más 2 que multiplica menos 7 menos 4A igual a 7. Por lo tanto sería A menos 14 menos 8A igual a 7. Ya puedo despejar la A, ¿no? Sería A menos 8A es menos 7A. ¿De acuerdo? Y el menos 14 lo paso aquí y sería 21. Por lo tanto, A igual a 21 entre menos 7, que es menos 3. Una vez que tengo A, ya puedo averiguar B aquí, ¿no? Sería menos 7 menos 4 por menos 3, que es menos 7 más 12 igual a 5. Ya tengo A y tengo B, pero falta ver que se cumpla también la segunda, porque si se cumple la primera y la tercera, pero la segunda no, entonces no sería linealmente dependiente. Entonces, para ver que se cumple la segunda, sustituyo los valores que he obtenido. A valía menos 3, B valía 5, luego tendría 6 menos 5 igual a 1, ¿correcto? Luego ya hemos averiguado los valores de A y B. A tiene que valer menos 3, B tiene que valer 5, que era lo que yo ya os había dicho al principio, ¿vale? Hemos averiguado los valores A y B, que hacen que el primer vector se pueda escribir como combinación lineal de los otros dos. ¿De acuerdo? Este es un método para hallar la relación de dependencia lineal, porque ya os digo que os lo pide en algunos ejercicios. Otro ejemplo para hablar de esto de la dependencia lineal. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una pareja de vectores, menos 5, menos 15, 10 y menos 1, menos 3, 2. Y queremos saber si son linealmente dependientes o linealmente independientes. En este caso se puede ver un poquito mejor, porque si os fijáis, el primer vector en realidad es el segundo multiplicado por 5. ¿Veis? Por lo tanto, son proporcionales. Y habíamos dicho en la nota que si son proporcionales, son linealmente dependientes. Otro ejemplo de una pareja que sea linealmente independiente. Por ejemplo, esta pareja de aquí. 1, 2, 4 y 2, 4, 7. Se podría escribir un vector como el otro multiplicado por un número. Vamos a verlo. Multiplico aquí por A y sería 2A, 4A, 7A. Igualando coordenada a coordenada sería 2A igual a 1, 4A igual a 2, 7A igual a 4. De la primera igualdad, A igual a 1/2. De la segunda igualdad, A igual a 2 partido de 4, que es 1/2. Es decir, por ahora vamos bien, ¿no? Hemos averiguado A igual a 1/2, A igual a 1/2. Pero la tercera ya nos la fastidia, porque nos dice que A es igual a 4/7, que no tiene nada que ver con 1/2, ¿no? Por lo tanto, he obtenido dos valores distintos de A. Eso no puede ser. Como 4/7 es distinto de 1/2, que era lo que habíamos averiguado al principio, entonces los vectores son linealmente independientes, porque no son proporcionales. No podemos encontrar un número de tal manera que el primero se pueda escribir como combinación lineal del segundo o a la inversa. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Imaginaos que tenemos ahora el siguiente conjunto de vectores. 2, 5 menos 3, 1, 0, 0
0, 1, 0, 0, 0, 1. Imaginaos que tenemos ese conjunto de ahí. Este conjunto de vectores es linealmente independiente. Y veréis por qué. El primer vector se podría escribir como combinación lineal de los otros tres vectores, simplemente multiplicando el primero por 2, ya tendríamos la primera coordenada, multiplicando el segundo por 5, ya tendríamos la segunda coordenada, y multiplicando el tercero por menos 3, ya tendríamos la tercera coordenada. Más adelante hablaremos de estos tres vectores porque son vectores un poco especiales. Ya veremos por qué. Y además, si os fijáis, entre ellos son linealmente independientes, porque no hay manera de escribir uno como combinación lineal de los otros dos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora con un subapartado, el 3.1, donde vamos a relacionar la dependencia lineal de vectores con el rango de una matriz. Aquí vamos a aplicar cosas que sabemos del bloque anterior, del bloque de álgebra, bloque de matrices, lo vamos a aplicar a la geometría y vamos a ver cómo. Vamos a ver primero la definición como siempre y luego un ejemplo. Dado un conjunto de vectores en el espacio de V3, entonces el número máximo de vectores linealmente independientes coincide con el rango de la matriz formada por dichos vectores. Como siempre, vamos primero con la teoría y luego ya veremos algún ejemplo. Entonces, dado un conjunto de vectores, lo que hacemos es formar una matriz con ellos y calcular el rango. Imaginaos que tenemos 4 vectores. Formamos la matriz, calculamos el rango de la matriz y el rango de la matriz nos sale 2. Pues eso quiere decir que hay 2 vectores linealmente independientes. Y como consecuencia de esto, podemos decir que el número máximo de vectores linealmente independientes en V3 es siempre 3. Es decir, como máximo nos puede salir una matriz de rango 3. ¿Por qué? Porque al colocar nuestros vectores, los vectores tienen 3 coordenadas, entonces nuestra matriz siempre va a tener 3 columnas. Recordad que el rango es el número de filas o de columnas no nulas después de hacer Gauss. Por lo tanto, si siempre voy a tener 3 columnas, como máximo puedo tener rango 3. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos el siguiente conjunto de vectores. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2. Supongamos que tenemos ese conjunto de vectores y queremos averiguar cuál es el número de vectores linealmente independientes. Número de vectores linealmente independientes. Queremos averiguarlo. Para averiguar eso, lo que tenemos que hacer es considerar la matriz formada por estos 3 vectores. Voy a llamarla A, ¿vale? La matriz A es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2. Y hay que calcular el rango de A. El rango de A lo podéis calcular
como queráis. O lo podéis calcular por Gauss o lo podéis calcular por determinante. Yo en este caso lo voy a hacer por determinantes, ¿vale? Vamos a calcular el determinante grande. Esta matriz como máximo podría tener rango 3, ya que es una matriz 3×3. Si calculo el determinante grande, que es este de aquí, me quedaría 2, 0, 0, menos 1, 0 y menos 1. Por lo tanto, este determinante vale 0. Eso quiere decir que el rango de la matriz, el rango de A, ya no puede ser 3. Porque he calculado el determinante 3×3 y me ha salido 0. Pues ahora hay que buscar un determinante 2×2 que sea distinto de 0. Si somos capaces de encontrarlo, entonces la matriz tendrá rango 2. Por ejemplo, este determinante de aquí es igual a 1, que es distinto de 0. He encontrado un determinante 2×2 distinto de 0, por lo tanto el rango de la matriz A es igual a 2. De donde podemos concluir que hay dos vectores linealmente independientes. Y de lo anterior se deduce un resultado muy importante que vamos a utilizar muchísimo en los ejercicios, que dice que, vamos a ponerlo aquí como un resultado importante. Este lo vamos a utilizar un montón. Ya lo veréis en los ejercicios. Dice, tres vectores de V3, el conjunto de los vectores del espacio, son linealmente independientes si y solo si el determinante formado por ellos es distinto de 0. De la misma forma, podríamos deducir que los vectores son linealmente o serían linealmente dependientes si ese determinante formado por ellos fuera igual a 0. Es decir, para saber si tres vectores del espacio son linealmente dependientes o linealmente independientes, el paso es calcular el determinante formado por los tres vectores. Si ese determinante me sale 0, son linealmente dependientes. Si ese determinante me sale distinto de 0, son linealmente independientes. Vamos a hacer un ejemplo. Y ya terminamos con este apartado. Por ejemplo, vamos a ver este conjunto de vectores. Y vamos a ver si este conjunto de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente. Para ello, lo que os digo, cogemos el determinante formado por ellos. 7, 1, menos 7, 1, menos 2, 4, 2, menos 1, 1. Y lo calculamos. Pues venga, vamos a calcularlo. Sería menos 14, este por este más 8 y más 7. Este por este por este. Este por este sería más 28, como pertenece a la parte negativa, menos 28. Este por este también me daría menos 28. Y este por este me daría menos 1. Si hacéis las cuentas, este determinante sale 0. Por lo tanto, determinante igual a 0 implica que los vectores son linealmente dependientes. Si, por ejemplo, fuera el conjunto este de aquí,
que vimos antes, el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, del que ya hablaremos más detenidamente, y quisiéramos ver si son linealmente dependientes o linealmente independientes, lo mismo de antes. Formamos el determinante y lo calculamos. En este caso solo sería distinto de 0 esto de aquí, ¿no? Este determinante vale 1, que es distinto de 0. Luego los vectores son linealmente independientes. Bueno, ya para finalizar, como aplicación de toda la teoría que hemos visto, os voy a hacer de la hoja de actividades el ejercicio número 10, porque resume quizás un poco todo lo que hemos visto. En el 10 nos dan 3 vectores, el vector U, el vector V y vector W. Esos vectores de ahí. En el apartado A nos dice determinar el valor de m para que esos 3 vectores sean linealmente independientes. Pues vamos a considerar la matriz formada por esos 3 vectores. Y vamos a calcular el determinante. Este nos daría 0, este por este, menos 1, este por este, 0. Este sería menos m cuadrado, este por este más 2m, perdón, menos 2m, y como es negativo más 2m, y el siguiente da 0, ¿no? Ese es el valor de este determinante de aquí. Ahora bien, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Si el determinante es igual a 0, los vectores serían linealmente dependientes, y si el determinante es distinto de 0, los vectores serían linealmente independientes. Me está preguntando qué es lo que tiene que pasar para que sean linealmente dependientes. Luego vamos a igualar a 0. Igualamos nuestro determinante a 0. Nos quedaría la siguiente ecuación de segundo grado, que en realidad podríamos multiplicarla toda por menos 1 y volverla positiva, ¿no? Aquí podéis resolverla utilizando la fórmula, o si os dais cuenta de que es una identidad notable, casi que acabáis antes, ¿no? Sería esta identidad notable. m menos 1 al cuadrado igual a 0. De donde ya podemos decir que m menos 1 igual a 0 y m igual a 1. Es decir, en el apartado A, el valor de m para que los vectores sean linealmente dependientes sería m igual a 1. Y en el apartado B nos dice que para ese valor de m que hemos obtenido, que era m igual a 1, expresemos el vector w como combinación lineal de u y de v. Es decir, nos pide que expresemos w como un número por u más otro número por v. Vamos a averiguar quiénes son estos dos números. En realidad, si miráis los vectores, casi que se puede hacer del tirón. Pero bueno, yo lo voy a hacer así. Y si alguien lo ve del tirón, pues nada, pues que lo ponga del tirón. Ahora os digo por qué. Para ese valor de m, el vector w sería el vector 1, 2, 0. El vector u sería el vector 1, 1, 1. Y el vector v sería el vector 0, 1, menos 1. ¿Por qué os digo que se dé del tirón? Porque si sumo este más este, me da directamente este. O sea, A y B valdrían 1. Pero de todos modos, si no lo veis, pues lo hacemos. Para ello lo que hacemos es, primero multiplicar, ¿no? La A por cada una de las coordenadas y la B por cada una de las coordenadas también. Es decir, si sumamos los dos vectores de la derecha, nos quedaría A más B
y A menos B. Igualamos coordenada a coordenada. De la primera coordenada, de igualar primera con primera, nos sale del tirón que A es igual a 1. Si igualamos segunda con segunda, como ya sabemos que la A vale 1, B valdría 2 menos A, que es 2 menos 1, igual a 1. Y vamos a ver si se cumple también la tercera. Se deben de cumplir las tres ecuaciones, ¿eh? Si no se cumple la tercera, entonces no se podría escribir como combinación lineal. A menos B igual a 0, lo cual es cierto, ¿no? Porque ya hemos averiguado que A vale 1 y que B vale 1, luego es cierto. Por lo tanto, la combinación lineal que nos pedían es la siguiente. La combinación lineal sería es W igual a U más V, porque la A vale 1 y la B vale 1 también. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase virtual. Hemos visto, recuerdo, los apartados 2 y 3 del tema, por lo tanto ya sois capaces de realizar todas las actividades referentes al apartado 2 y al apartado 3. Como siempre, nos tenéis disponibles tanto a Paco y a mí como para las dudas que puedan surgiros. Pues nada, os deseo mucho ánimo y que no dejéis de trabajar, que lo estáis haciendo muy bien. Un saludo.